Maximizar, listo, vale. Perfecto. Listo. Listo, Bueno, de una. listo, bueno. Entonces, bueno, el tema que va a tratar es el enfoque diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Eh, entonces, pues bueno, comencemos con una definición básica. Los errores innatos del metabolismo son un grupo de condiciones, de patologías que son caracterizadas principalmente, o sea, no es solo el común porque más adelante pues vamos a ver algunos términos. eh, no solo es el acúmulo de sustancias tóxicas por el déficit de una enzima o de una molécula enzimática, sino también esto puede ser asociado también a enfermedades de depósito lisosomal o en algunos casos también la falta del producto también puede colaborar en el fenotipo del paciente, en el fenotipo o las características clínicas de este tipo de enfermedades. Siempre la hemos abordado desde el punto de vista genética porque son de origen monogénico. O sea, la mayoría de estos errores innatos de metabolismo se producen porque hay un gen que tiene una variante patogénica que lleva a que se produzca una alteración en la proteína, en este caso una enzima, o en algún defecto, por ejemplo, en algunos cofactores que pueden llevar a todas las características clínicas, bioquímicas que presentan estos pacientes. Eh, es muy común que la mayoría de los errores innatos del metabolismo los podamos detectar y con mayor frecuencia en pacientes en edad pediátrica. Hay un grupo de pacientes que es el desafío, siempre es en los pacientes neonatos, en los cuales es un desafío, porque un error innato del metabolismo muchas veces en los primeros días o en que empiezan las manifestaciones, se puede, digamos que, confundir o se puede pensar en otras patologías, por ejemplo, como unas secuelas de una hipoxia perinatal, como un niño que puede ser que tenga una sepsis neonatal, pero muchas veces si no se piensa que es un error innato, pues no se va a hacer un diagnóstico oportuno y algunas veces algunos de estos errores innatos pueden ser comprometer la vida del paciente o tienen una alta morbilidad. Cerca del 1% de los recién nacidos en total a nivel mundial se ha considerado que pueden tener algún error innato en metabolismo. No necesariamente los errores innatos que siempre van a comprometer la vida, sino que en el transcurso de la vida pueden estar manifestando sus condiciones clínicas. Permítanme un segundo. Ya, listo. Ahora sí, continúo. Los síntomas y los signos son similares a otras patologías, principalmente lo que le mencionaba el paciente neonato. Pero, por ejemplo, hay errores innatos del metabolismo que a veces pueden no sospecharse, por ejemplo, pacientes que tengan síndromes convulsivos, que se acompañen de retraso en el desarrollo psicomotor, en algunas veces se ha enfocado que puede ser una patología, por ejemplo, una epilepsia que sea idiopática o una epilepsia de algún origen genético, pero al hacer después muchos estudios se puede determinar que el paciente lo que cursa es con un error innato en metabolismo. Hay que hacer un diagnóstico en lo posible más temprano porque hay que evitar las secuelas. Secuelas como déficit cognitivo, secuelas asociadas a, por ejemplo, pacientes que pueden tener secuelas por convulsiones o epilepsia que no haya sido bien manejada porque se está enfocando más es como una epilepsia más que un error innato. Y desnutrición, bajo peso, falla de medro en algunos casos también se puede ver, o secuelas eh, ya como dije, de discapacidad intelectual o alteraciones en el comportamiento en estos pacientes. Entonces, por eso tratamos de que el tratamiento sea lo más oportuno para evitar estas secuelas. Dentro de la fisiopatología, como les mencionaba, entonces, un gen que tiene una variante patogénica hace que esta proteína tenga una alteración funcional, ya sea porque la variante patogénica está, por ejemplo, es una variante MICE, es una variante que esté en un sitio crítico de la enzima o una variante nonsense que lleva una proteína truncada y que hace que, pues, si la proteína, digamos, no completa toda su traducción y queda una proteína no completa, pues eso hace que se limite la función de esta proteína, de esta enzima.
Esto lleva como consecuencias a una alteración en una vía metabólica, entonces por eso vamos a ver alteraciones bioquímicas y hay algunos casos como que no está directamente implicado una enzima, sino un defecto en un transportador. Estos son mucho menos frecuentes, incluso las que tienen un defecto en el transportador, algunas no se les conoce un gen específico. Un ejemplo es el defecto de transportador de citrulina, en el cual ya se están describiendo en algunos casos, pero no se encuentra todavía como la causa clara monogénica, pero se sospecha que es de origen genético porque al revisar el patrón de herencia tiene un patrón claro de herencia autosómico recesivo. Eh, entonces, los errores innatos de metabolismo pueden afectar muchas de las vías metabólicas a nivel lipídico, a nivel de carbohidratos, aminoácidos, en la vía de síntesis o de degradación hormonales, incluso en cofactores que están implicados también en el metabolismo de vitaminas o de algunos metabolismos, por ejemplo, de algunos elementos trazas, como alteraciones en el cofactor de molibdeno, puede ser uno de esos ejemplos. Eh, Se cree que también hay una variabilidad en el fenotipo de algunos errores en el metabolismo y eso es lo que se está investigando a nivel de investigar alteraciones post-transcripcionales, algo epigenético, que eso es lo que se está estudiando para saber cuáles son esos factores modificadores para observar que a veces hay algunos fenotipos que pueden ser más severos o menos severos en algunos pacientes. ¿Listo? Y pues otra vez vuelvo a recalcar que hay que hacer un diagnóstico para evitar secuelas y hacer un tratamiento precoz para disminuir todas las manifestaciones clásicas o secuelas de la enfermedad. Este es un panorama muy básico en el cual vemos cómo si se afecta la enzima, entonces, o el cofactor que va a colaborar, que va a ser útil para que la enzima tenga un adecuado funcionamiento, pues lleva al problema del error innato en el metabolismo. Entonces, los problemas o lo que vamos a ver en las manifestaciones tanto bioquímicas como clínicas se producen es porque o hay un aumento de un sustrato que va a hacer un efecto tóxico o un efecto deleterio a nivel de alguna célula. Por ejemplo, lo más frecuente es ver estas manifestaciones a nivel muscular, a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, en casos de encefalopatías, por ejemplo, en el amonio, que puede llevar a encefalopatía, y en algunos casos a disminución de producto, por ejemplo, en las glucogenosis, que se puede llevar a una hipoglicemia por el defecto de degradación del glucógeno, que hace que no haya la glucosa esté disponible y esos pacientes pueden hacer hipoglicemia. Entonces, esto es lo que lleva también a trastornos en el metabolismo energético. Para recordar, eh, los errores innatos del metabolismo, la mayoría tienen un patrón autosómico recesivo. Para recordar, pues, cuáles son las características de esas patologías autosómicas recesivas, tienen una transmisión horizontal, o sea que lo vamos a ver más entre hermanos. No vamos a ver esa transmisión entre padres a hijos, porque los padres van a ser portadores, digamos, sanos, portadores que tienen la variante patogénica, pero al tener un alelo no está afectado, con ese solo alelo, es capaz de que esa enzima que se produce cumpla las funciones biológicas a nivel celular. Por eso estas personas, los padres, no se enferman, sí, pero ellos sí son portadores y presenta el hijo la enfermedad cuando tanto mamá como papá transmiten un alelo afectado y entonces el paciente, el probando que hereda estas dos copias, pues tiene dos copias de genes que no son funcionales, por ende, ninguna de las dos enzimas o de estas proteínas tendrán una adecuada función a nivel biológico y el paciente empieza a presentar la enfermedad. Muchas veces los pacientes no fallecen porque gracias al metabolismo tienen vías alternas que pueden hacer algo de degradación o algún tratamiento metabólico para que se pueda metabolizar ese, ese sustrato, pero llevan a productos intermediarios que son los que llevan a la patología. Y el riesgo de recurrencia es el 25%. O sea, eh, esto no es que, ay, sí, yo ya tuve un hijo, entonces en el siguiente no voy a tener la enfermedad. No, en este caso es que cada vez que se va a presentar una fecundación, o sea, cada vez que se va a generar una gestación, siempre va a tener un riesgo de un 25%, una probabilidad
de que el hijo herede los dos alelos patogénicos, un 50% de que hereden solo un alelo patogénico y sea portador igual que los padres, o un 25% de que no herede ninguno de los alelos que sean patogénicos, sino alelos que son, digamos, sanos, y en este caso el 25% sería sanos. Es mayor el riesgo de recurrencia en consanguíneos, en familiares, porque claro, si hay un gen que está rondando portador en la familia, las personas van a estar sanas, y al ser familiares tienen alelos que son mucho más comunes, tienen un índice de consanguinidad mucho más cercano, entonces por eso puede haber mayor probabilidad de que en primos, primero, segundo, tercer grado, tíos, mejor dicho, que tengan un grado de consanguinidad, se presente la patología. Bueno, con respecto al diagnóstico, pues, siempre tenemos que hacer un enfoque como en clínica, siempre mirar signos y síntomas, o un diagnóstico clínico que nos haga sugerir que sea un determinado error innato del metabolismo. El segundo es medir la acumulación o la alteración de algún metabolitos de que se haya alterado en la vía metabólica. Eh, Podemos medir en algunos casos la actividad enzimática de todos los errores innatos del metabolismo que ya están describiendo más de 600 errores innatos del metabolismo. Algunos, que son los frecuentes, ya tienen un mecanismo estandarizado para medir su actividad enzimática, pero algunos errores innatos que son muy raros, tienen medición de actividad enzimática, pero porque se ha hecho en estudios, eh, digamos, en laboratorio, en estudios de investigación, pero todavía es difícil que se hayan traducido a la parte clínica. Y en estos casos también se puede, en esos casos que es difícil hacer esa determinación enzimática, pues recurrimos a el diagnóstico también molecular, también puede ayudarnos a identificar esos casos, sobre todo los que son mucho más raros. Para detectar las variantes patogénicas, en este caso, si son casi siempre autosómicas recesivas alélicas, o en los otros casos que son ya menos frecuentes, son los casos que son recesivos ligados al X, entonces en ese caso sería una variante hemicigota la que presentaría esa variante patogénica. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, por lo general, la acumulación o el aumento de ese sustrato tóxico, por ejemplo, nos puede llevar a encefalopatía, en el caso, por ejemplo, del amonio, en el caso, por ejemplo, de metabolitos intermediarios, en algunas acidemias orgánicas, llevan a una toxicidad a nivel del sistema nervioso central principalmente, y entonces los pacientes cursan con encefalopatía, alteración en el sensorio, en su estado de conciencia, convulsiones, cefalopatía epiléptica, pueden presentar también otros signos indirectos, como en algunos casos hay algunos pacientes que pueden incluso hacer hemorragia intracraneal, pueden también tener encefalopatía asociada también por un aumento de la presión intracraneal. Eh, Pacientes que tienen acidosis metabólica. La acidosis metabólica es muy frecuente en las acidemias orgánicas, por ejemplo, en la acidemia, como las mencioné ahí, la metilmalónica, la propiónica, isovalérica, en las acidemias glutáricas. Eh, en las hiperamonemias también pueden haber alteraciones en el estado ácido-base, en la acidosis láctica. De hecho, la acidosis láctica se puede presentar en la acidemia metilmalónica y acidemia propiónica, o en otro tipo de acidemias que están directamente implicadas en el metabolismo del lactato. Por ejemplo, en las enfermedades mitocondriales también pueden haber acidosis láctica, entonces también pueden dar algo de una leve acidosis metabólica. La hiperamonemia, que es el aumento del amonio, como ya lo mencioné, es bastante tóxico para el sistema nervioso central. Este amonio, entonces, lo vamos a ver principalmente en desórdenes del ciclo de la urea, en las acidemias orgánicas y en la degradación de algunos, las acidemias orgánicas, que es el defecto de degradación en ácidos orgánicos, y en algunos defectos de la beta-oxidación. ¿Listo? Ustedes van a encontrar que a veces hay descrito algunas hiperamonemias que son transitorias en el neonato, que es lo característico, que son hiperamonemias que no son tan elevadas, a veces no alcanzan a ser el doble del valor del amonio, mientras que, y son de inicio temprano, en las primeras 24 horas, y después de las primeras 24 horas empieza a disminuir ese amonio, no deja secuelas en el neonato, a diferencia de las hiperamonemias por un error innato del metabolismo, como el ciclo de la urea, que son hiperamonemias que son elevadas y a medida que va pasando los días
si no tiene un manejo nutricional, por ejemplo, una restricción inmediata de la dieta, está incrementándose ese amonio a niveles que pueden ser mayores de 500 microgramos por mililitro. ¿Listo? Las disfunciones hepáticas es otro de las manifestaciones. Pacientes que tienen ictericia, pacientes que tienen aumento de las transaminasas, por ejemplo, en algunos casos como las galactosemias, en las tiriosinemias, que son un error innato del metabolismo que afecta directamente a la función hepática, lleva a falla hepática. Las hemocromatosis también. Las hemocromatosis no se van a ver tan la manifestación inmediata a nivel neonatal, sino es un poco más tardía. Lo que vemos en esos pacientes es que hay una alteración a nivel hepático por ese aumento que se va a ver en el metabolismo del hierro, sobre todo con el aumento de ferritina, que también puede ser un poco alterar la función hepática, entonces también lo podemos ver. Y en algunos casos que producen hiperbilirubinemias indirectas, también podemos ver interdiccia, como en los casos de Klinger-Narhan, de Dubin-Johnson, incluso de me fue la paloma. Bueno, básicamente esos dos son los que tienen como manifestaciones también que pueden tener algún problema a nivel neurológico también, además de hepático. Hipoglicemia, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo, las glucogenosis, ya les mencioné, que puede generar hipoglicemia, en la galactosemia también se puede generar hipoglicemias, en el metabolismo de los ácidos grasos también podemos ver hipoglicemias, e incluso en las acidemias orgánicas, como en la acidemia propiónica, no en, tanto en el estadio inicial, sino más avanzado, se pueden ver también niños que presentan hipoglicemias. Listo. Otra manifestación clínica que nos orientaría también para orientar el diagnóstico es el olor anormal. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de orina jarabe de Arce, que es una de las que puede tener manifestaciones tempranas a nivel neonatal o en lactantes, lo que vemos es que esos niños tienen un olor anormal no solo en la orina, sino también la describen a nivel de sudor, o sea, el niño huele a dulce. Nosotros hacemos la analogía de la orina de maple, eso es más por un término, digamos, norteamericano, pero acá lo podemos asociar más como orina con olor a melado o azúcar quemado. Entonces es más para nuestro término y para aterrizarlo en nuestro ámbito. Entonces esos niños huelen a ese olor a dulce. Incluso lo describen en los libros que hasta el cerumen les puede oler a dulce. Pues la verdad uno no se pone a hacer eso, pero sí lo escriben. Eh, en otros casos, como la acidemia isovalérica y glutárica, el niño tiene un olor como repugnante, como agrio, como a un pie sudoroso. En algunos libros dicen a ratón, pero yo la verdad nunca me he puesto a oler ratones. Entonces, pues mejor lo asocio con un olor agrio repugnante o como a pie sudado. ¿Listo? Dismorfología también lo podemos, no es lo característico en los errores innatos del metabolismo. Muchos de los errores innatos del metabolismo, uno ve el fenotipo del niño y no tienen características dismorfológicas, o sea, no alteran, por ejemplo, la morfología a nivel facial, a nivel de las manos, a nivel incluso morfológico, a nivel de otros órganos en algunas ocasiones, pero algunos sí se acompañan de dismorfología. ¿Cuáles son los principales? Las enfermedades de depósito lisosomal. Al haber esa alteración enzimática a nivel lisosomal, se acumulan esos sustratos y a largo plazo producen fenotipos que son dismorfológicos, como facies tosca, a nivel de órganos, pues organomegalias, a nivel de incluso eh, pueden llevar a también dismorfología a nivel de miembros y pues, la talla baja también asociada. En enfermedades peroxisomales también puede presentarse algunas características similares, como la enfermedad de Zellweger. En la la arenoleucostrofia no natal también podemos ver niños que también presentan frente amplia, tendencia a una facies tosca. En las gangliosidosis, que vemos niños que tienen hiperplasia gingival con facies tosca. En la eczema glutárica tienen un fenotipo algo en común, que son frente alta, orejas de implantación baja, hipertelorismo, y pueden tener, por ejemplo, diastasis de los rectos abdominales, o sea, efectos en la pared abdominal. El síndrome de Smith-Lemie-Opitz, que es un error innato del metabolismo que afecta la vía del colesterol. Entonces, en este caso, estos niños, pues, lo principal es que tienen es un retraso en el desarrollo, alteraciones en el comportamiento y
pero pueden tener algo de dimorfismo facial, como lo vemos en la foto que se encuentra a la derecha, en lo cual vemos que tienen microcefalia, tienen también una micrognata, y algo muy característico al filtro largo, las narinas antevertidas. Pueden tener algunos casos también orejas de implantación baja, y algunos niños no tienen labio fisurado, pero sí pueden tener un paladar hendido o una bífida. Entonces, algunos errores innatos del metabolismo pueden tener algunas alteraciones. Por ejemplo, en la hiperglicenemia no cetósica no tienen dismorfología facial, pero podemos encontrar anomalías en el cuerpo calloso. Entonces, dentro del diagnóstico, entonces, tenemos que, ya si tenemos alguna sospecha de algún error innato en metabolismo, pues entonces podemos ir orientándolo y ir haciendo medición o determinar cómo se comportan algunos metabolitos. Por ejemplo, en la fenilcetonuria, que presenta hiperfenilalanemia, pues podemos hacer aminoácidos cuantitativos y determinar cuánto es el valor de la fenilalanina. Ese nos puede orientar al diagnóstico, claro, de la fenilcetonuria. Por ejemplo, la fenilcetonuria en el tamizaje neonatal por espectrometría de masas en tándem, pues se puede detectar también ese aumento. La fenilalanina es muy sensible por este método. Por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita, que les menciono, sí tiene que, la podemos tratar como un error innato porque es la alteración enzimática, pero que lleva a una alteración en la síntesis hormonal, en este caso en la vía de los esteroides o derivados del colesterol. Entonces, en este caso, por ejemplo, en una clásica podemos ver el aumento de la 17-hidroxiprogesterona, que es un metabólito que no nos hace el diagnóstico preciso, pero nos orienta en una forma para ir a buscar que haya por ejemplo, una variante patogénica molecular que nos explique la hiperplasia suprarrenal. En las mucopolisacaridosis, el análisis de glucosaminoglucanos, tanto cuantitativos como cualitativos, en nuestro medio se utiliza más lo cualitativo, que nos ayuda. Hacemos varias muestras de orina porque esta prueba no es tan sensible, por eso hay que tomarle varias muestras al paciente en la orina. Si hay una alteración en el DMB, que es digamos, un marcador que nos orienta que hay una alteración o una degradación de los glucosaminoglicanos, se procede a hacer una electroforesis y, por ejemplo, acá les pongo el ejemplo en mucopolisacaridosis 1, en la electroforesis puede haber un aumento de heparan y dermatan sulfato. Al hacer la electroforesis se ve en esa banda de corrida específica para esos dos glucosaminoglicanos. Eso no nos hace un diagnóstico, pero si uno está sospechando y ve que está aumentado, pues nos da un soporte a la clínica de que el paciente sí puede estar cursando con algún tipo de mucopolisacaridosis. El amonio, pues en los defectos del ciclo de la urea, en las acimias orgánicas, en los defectos de la beta-oxidación, si vemos hiperamoniemias, pues nos va orientando a ese redominante del metabolismo. El ácido láctico, cuando hay aumento, hiperlactatemias, se pueden ver en muchos errores innatos de metabolismo, en las acidemias orgánicas, principalmente la protónica y la metilmalónica, vamos a ver aumento del ácido láctico. En las enfermedades mitocondriales también, porque hay, sobre todo porque hay algunos que afectan la piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa, ahí es donde uno va a empezar a jugar sin más mitocondrial. Si hay alteraciones en la piruvato descarboxilasa, pues orienta más que es mitocondrial y eso lo vamos a ver con algo que se llama el aumento de la relación lactato-piruvato que nos puede orientar, no es un diagnóstico preciso, pero nos puede orientar. También hay que tener en cuenta que cuando hay lactatos que no están muy elevados y que están en el límite, pues tenemos que pensar que hay falsos positivos. Por ejemplo, algo muy típico es cuando se ajusta en el momento de la muestra se ajusta el torniquete y está muy ajustado, pues va a producir ácido láctico en el sitio donde está el ajuste, porque pues ese músculo, si está muy ajustado, puede empezar a presentar aumento del metabolismo y por eso produce ácido láctico. En las glucogenosis también podemos ver incluso también aumento de ácido láctico. Lo que pasa es que en las glucogenosis es muy leve la hiperlactatemia. ¿Listo? Y en los defectos de la beta-oxidación también vamos a ver también hiperlactatemia. Ácidos orgánicos en orina, pues cuando estamos sospechando acidemias orgánicas, podemos ver algunos aumentos de algunos ácidos orgánicos que son intermediarios del metabolismo. Por ejemplo, en la acidemia propiónica, vamos a ver claro que se puede ver un aumento de dioxipropionato. Eso es muy sugestivo que sea una acidemia propiónica, pero también podemos ver indirectamente otros metabolismos que pueden estar ahí también, que son, por ejemplo, el metilcitrato y la triglicina, o la propionilglicina, que es un metabolito ya de la vía alterna
de cuando está alterado la enzima, las enzimas que están involucradas en la acidemia propiónica y también se pueden elevar en orina. Las acilcarnitinas, por ejemplo, en la acidemia propiónica, vamos a ver un aumento del C3 y vamos a ver entonces es el aumento de la propionilcarnitina, que también es un metabolismo que se va acumulando, es el sustrato que no se va a degradar, entonces también lo vamos a ver en el examen de acilcarnitinas. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, pruebas bioquímicas, tanto la clínica, vamos viendo las pruebas bioquímicas y nos va orientando a si un error innato del metabolismo específico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pruebas enzimáticas en algunos, en los que están disponibles. Por ejemplo, frecuentemente en las mucopolisacaridosis es una de las patologías que podemos hacer pruebas enzimáticas. Entonces, por ejemplo, para MPS1, alfa L-hidroronidasa, que es, esta es autosómica recesiva. Por ejemplo, en MPC2 vamos a ver la hidronato 2 sulfatasa o IDS, que esta es ligada a X, entonces hacemos esa medición de esa enzima. La disulfatasa A, por ejemplo, en la leucodistrofia metacromática. Una que es frecuentemente también investigada es cuando se sospecha la enfermedad POMPE, la alfa-glicosidasa. Por ejemplo, en pacientes niños que debutan con cardiopatía de origen que no es claro o con cardiopatía o miopatía de origen no claro, entonces se puede hacer la investigación con la alfa-glucosidasa ácida. La alfa-galactosidasa A en pacientes que tienen sospecha de enfermedad de Fabry, que tienen las acroparestesias, enfermedad renal, miocardiopatía, pues en estos pacientes podemos hacer también la prueba enzimática. Y en la enfermedad de Gaucher, entonces vamos a medir la glucocerebrosidasa. ¿Dónde se hacen estas pruebas enzimáticas? Pues lo ideal es hacerla en leucocitos o fibroblastos. En algunas es más específico fibroblastos, pero es más difícil, digamos que el cultivo, la toma de la muestra, es un poco más compleja porque tocaría hacer algo de biopsia. Entonces, la mayoría de veces la podemos hacer en una forma mucho más sencilla, midiéndolas en leucocitos, principalmente en linfocitos, en sangre periférica. Cuando tenemos dudas, o por ejemplo, tenemos una prueba enzimática que es dudosa y uno dice, bueno, el paciente tiene la clínica, tiene la prueba enzimática, pues, o cuando son errores innatos, tenemos la sospecha de un error innato que no es muy claro, uno dice, ¿será que sí tiene un error innato? O será una epilepsia de origen no claro? ¿O será un niño que tiene un déficit cognitivo? Y pues como un déficit cognitivo lo pueden dar no solo los errores innatos, pues podemos empezar a utilizar también las pruebas moleculares que nos dan también digamos, una alta sensibilidad para detectar estos errores. Entonces, por ejemplo, si tenemos una clara clínica que decimos es una fenilcetonuria, y dice, no, ya tenemos una hiperfenilalanemia, decimos también, por ejemplo, vemos que la relación entre el fenilalanina y tirosina es menor de 3, o mayor de 3, perdón. Entonces, altamente sugestivo, el niño tiene toda la clínica, tiene déficit cognitivo, tiene trastorno del comportamiento, tiene alteración en la pigmentación. Uno dice, bueno, parece una fenilcetonuria, pues vamos directamente y busquémosle entonces el gen. Hagamos solo el análisis de secuencia y análisis de lesión duplicación de ese gen. Entonces, vamos a hacer el análisis de secuencia específico. Si tenemos una alta sospecha de un gen específico, vamos directamente a eso. Segundo, por ejemplo, en la fenilcetonuria casi la mayoría de las variantes son de secuencia, son el cambio de un solo nucleótido, entonces podemos detectarla en un 97% a 99% por análisis de secuencia, pero entre el 1 y 3% también puede ser por un problema de lesión duplicación. Entonces podemos hacer análisis que sean específicos, como este tiene, por ejemplo, MLPA, que es una técnica específica para mirar de lesiones duplicaciones. Hay algunos genes que no tienen todavía claramente, la casa matriz no tiene MLPA, podemos utilizar PCR cuantitativa o podemos hacer un análisis con secuencia de NGS de última generación o próxima generación y entonces en este podemos determinar análisis de variantes en el número de copias también. Si tenemos un amplio espectro, por ejemplo, el niño tiene una clínica que es muy sugestiva de mucopolisacaridosis, pero ¿cuál? No tenemos ni idea. El chino puede tener, se parece que puede tener una MPC1 o una MPC2. Tenemos la duda como entre esos dos. Pues podemos hacer o el estudio enzimático o podemos hacer un panel de genes dirigidos para un error innato específico, por ejemplo, para mucopolisacaridosis. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Tenemos sospecha que tiene una hiperamonemia. Puede ser un defecto del ciclo de la urea o puede ser una acidemia orgánica. Entonces,
pues hacemos un panel dirigido para algunas de estas patologías. Incluso podemos incluir acá algunos de efectos de la beta oxidación. Entonces podemos hacer un panel. Acá vemos un panel de varios genes en la parte inferior de la hiperamonemia, eh, tratando de enfocarlo para saber si es algún error innato asociado con eso. Si ya tenemos una duda, que es un error innato en metabolismo, que es muy menos claro, uno ve que es un niño que tiene un retraso en su desarrollo, déficit cognitivo, que tiene hiperactividad, pero pues nosotros nos decimos, ¿será que es un error innato del metabolismo lo que le está generando? Esto pues, podemos hacer un panel de genes mucho más amplio, casi siempre utilizamos un panel de 300 genes, que es amplio para varios errores innatos del metabolismo, o si es mucho la duda, que solo tiene un déficit cognitivo, pero como déficit cognitivo no solo lo dan los errores innatos de metabolismo, sino lo pueden dar genes que son específicos para déficit cognitivo, o sea, retraso mental, es sindrómicos, o otro tipo de genes que puedan generar discapacidad intelectual asociada con algo más, por ejemplo, discapacidad intelectual asociada con epilepsia. Entonces, si es mucha la duda, podemos hacer un exoma completo o en trío. Idealmente para errores innatos de metabolismo, tratemos de hacerlo en trío. ¿Por qué? Pues porque podemos analizar de una vez a los padres y podemos ver si esas variantes fueron heredadas y eso nos da, por ejemplo, si son heredadas cada uno de los alelos patogénicos de cada uno de los padres, pues uno dice, listo, esa variante está en trans, o sea, está en los dos alelos y eso nos da el soporte de que si el paciente es un heterocigoto compuesto, entonces viene de cada uno de los padres. Entonces eso también nos da ese valor. Esta es una visión global. eh, Esta no es la única vía metabólica, muchas vías metabólicas, pero estas son las más frecuentes. Entonces vemos en el metabolismo de las proteínas, entonces cuando se degrada el NH3, o sea, el radical de amonio de la proteína, casi siempre mucho todo eso va a derivar al aumento el amoníaco, perdón, va a derivar a aumento del amonio, y son los errores del ciclo de la urea. Cuando se afecta en el aminoácido, en las proteínas, el radical, lo que es la parte del radical asociado con el grupo carboxilo, todo eso va a derivar a la vía de la degradación de las proteínas por los ácidos orgánicos y presentamos las acidemias orgánicas. En el glucógeno, en la degradación, vamos a ver las glucogenosis, que son varios tipos de errores innatos asociados, ahorita más adelante los muestro, y por ejemplo en el metabolismo de la alteración de la beta oxidación vamos a ver también eh, esas alteraciones, pero como le mencioné, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal, alteraciones en la vía de síntesis hormonales, hay alteraciones también en la vía de algunos factores, entonces este solo es una visión global, pero nos orienta en algunos. Acá vemos algunos casos de errores innatos del metabolismo, la fenilcetonuria, lo traigo porque no es infrecuente ver fenilcetonuria y tenemos que sospecharla. ¿Por qué? Porque son niños que tienen inicialmente un retraso en su desarrollo psicomotor o son niños que llegan a las consultas por un déficit cognitivo, pero y alteraciones del comportamiento, algunos con convulsiones, pero muchas veces lo que debutan es con retraso en el desarrollo o presentan déficit cognitivo. Esto se produce porque hay principalmente una alteración en una enzima que es la fenilalanino hidroxilasa. Cuando se altera esta enzima, entonces la fenilalanina no se convierte en tirosina, empieza a haber aumento de la fenilalanina a nivel de plasma. Eh, en este caso, también esa enzima tiene un cofactor que se llama la tetrahidrobiopterina. Entonces, hay algunos casos menos frecuentes de fenilcetonuria en los cuales no se afecta la enzima como tal, sino la enzima que va a producir ese cofactor. Y si ese cofactor no es funcional, pues también nos puede llevar a aumento de la fenilalanina a nivel sérico. Entonces, la fenilalanina se empieza a acumular, pero ella por sí solita no es la que va a llevar al efecto tóxico, digámoslo así, al efecto deleterio que tiene esto, sino son los metabolitos intermediarios que otras rutas metabólicas pueden degradar. Entonces, se produce fenilpiruvato, fenilacetato e hidroxifenilacetato, que estos son los que van a generar las manifestaciones principalmente a nivel neurológico. Cuando la fenilalanina plasmática está superior a 2 miligramos por decilitros, ya podemos empezar a sospechar esta patología. Cuando ya está mayor de 10, pues hay unos niveles elevados y son los que ya empieza a haber mucho más riesgo de que estos pacientes tengan algún tipo de alteración a nivel neurológico por efecto tóxico. Eh, en algunos casos podemos medir las terinas. Casi siempre cuando hay alteración de la enzima, las terinas, la neopterina y la biopterina van a estar normales. Cuando hay alteración en ellas, eso es donde podemos empezar a sospechar
que puede ser una alteración del cofactor, de la pH4. Vemos la fenilalanina como aumenta en sangre y la tirosina disminuye. Al disminuir la tirosina en sangre, la tirosina, acuérdense que es un sustrato para que después la tiroxina hidroxilasa pueda convertir este aminoácido en melanina. Entonces, estos niños no hacen un claro albinismo, pero sí hay una disminución de la, digamos que el sustrato de la tirosina. Entonces, estos niños, por eso lo vamos a ver con una piel clara, ojos claros, el cabello es rubio, por lo general. Entonces, esto también nos tiene que sospechar. Si uno ve que los papás son como bien morenitos, el niño bien blanquito, como a nivel caucásico, pues uno dice, bueno, y tiene un déficit cognitivo, algo está pasando. O es una fenilcetonuria o alguna otra cosa está pasando por ahí rara, pero bueno, algo paternidad, algo así. Bueno, bueno, no mentiras, una fenilcetonuria tenemos que sospechar. ¿Listo? Acá dicen lo del olor a ratón, este es un olor más bien a agrio o a piel sudado, y lo que produce es porque el fenilacetato, que es un metabolito intermediario, aumenta y pues lo vamos a sentir en el niño. Entonces, incluso en la orina también se puede detectar. Acá vemos los niños, miren que son bien como rubios, los ojos son claros, y es precisamente por esa disminución del sustrato de la tirosina. Este lo voy a mencionar también rápido porque hay una charla también de efectos en el ciclo de la urea. Entonces, cuando hay alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos, en la degradación, sobre todo lo que se va a degradar, la parte de tratar de eliminar el amonio, es de ese aminoácido, pues tiene que pasar por todo el ciclo de la urea. Y en todos los fases intermediarias del ciclo de la urea, hay alguna molécula que está, digamos que intermediaria, que tiene este grupo de amino y que después se convierte en amonio en alguno de los pasos. Por eso, si alguna de las enzimas están implicadas en todo este metabolismo para poder eliminar ese amonio y después terminar siendo excretado en la orina en forma de urea, pues si alguna de ellas falla, pues empieza a aumentar el amonio en sangre en una forma rápida y elevada, sí, en unas concentraciones elevadas. Entonces, eh, en estos casos, el más frecuente es la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, llama la atención que es una enfermedad recesiva ligada a X, por eso los que están afectados en este caso son niños, y en las otras sí son recesivas como la arginosuccinato sintetasa. Entonces en ellos pues podemos medir el amonio, podemos determinar si es un amonio muy elevado, que sea un trastorno del ciclo de la urea, podemos hacer, si queremos ir y no ir buscar gen por gen, porque eso sería perder mucho tiempo en el diagnóstico del paciente, podemos hacer un panel dirigido para hiperamonemia o un panel de genes dirigidos para errores innatos del metabolismo. En los desórdenes de ácidos orgánicos o las acidemias orgánicas son muchos. Ya les digo que en este caso lo que se va a degradar es la otra parte del aminoácido, lo que incluye el radical y sobre todo el grupo carboxilo, es lo que va a generar intermediarios ácidos. Entonces, por ejemplo, la acidemia glutárica tipo 1, falla la deshidrogenasa glutaryl-CoA. En la acidemia isovalérica, como vemos acá en el gráfico, entonces se va a ver un problema en la degradación de la leucina, pasa un intermediario que es la isovaleril-CoA, pero entonces la isovaleril-CoA deshidrogenasa es la que falla, la que tiene el defecto, y se empieza a acumular ese isovaleril-CoA. Posteriormente, a través de vías metabólicas alternas, estos tres metabolitos, como la isovaleriliglicina, son los que van a tener un efecto directo tóxico a nivel del sistema nervioso central. Esta acidemia isovalérica es una de las que se puede ver también en forma temprana en neonatos o en lactantes. La acidemia metilmanónica y protónica, ya he mencionado algunas características, son niños que también cursan tienen un espectro de inicio temprano, un inicio tardío en la infancia. Entonces, estas acidemias metilmanónicas y propiónicas pueden ser niños que o debutan neonatalmente ya con encefalopatía, emesis, eh, o niños que tienen un inicio más tardío. Casi siempre se presentan todas estas manifestaciones, es cuando hay un estrés metabólico. Por ejemplo, el niño tiene fiebre, el niño presentó una deshidratación, cualquiera de esas hace que se aumenten en ese momento haya un trastorno metabólico que hace que en este caso se aumenten esos metabolitos intermediarios y los niños presenten esto. Acá hay unos genes en la parte derecha que pueden estar asociados a esas acidemias. La enfermedad urina grave de Arce también es una de estas acidemias orgánicas, y es por estos tres tipos de aminoácidos, en la degradación de leucina, isoleucina y valina,
casi siempre está en las primeras fases de este metabolismo catabólico. Lo que vemos es que cualquiera de estas enzimas que se afectan aumentan estos tres metabolitos intermediarios que tienen un efecto, el cual también es también neurotóxico, y nos lleva a eso. Si hacemos ácidos orgánicos en orina, podemos ver aumento del acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Y estos son los genes que van a estar implicados para este tipo de patología. La galactosemia es otro tipo de patología que también es un error innato, en el cual es un error innato del metabolismo de los carbohidratos. En este caso son varias enzimas. La clásica es la galactosa 1-fosfato transferasa, GAL, pero pueden haber otras como la galactoquinasa o la galactotrimerasa, que pueden ser otros tipos de enzimas que también pueden generar este tipo de patología. Al aumentar la galactosemia tiene algunos metabolitos intermediarios, principalmente el galactitol, que tiene alteración y efecto a nivel neurológico, a nivel de, por ejemplo, la catarata, puede generar ese metabolito, puede hacer que las fibras primarias del cristalino empiezan su proceso degenerativo, entonces genera un proceso de catarata. Pueden haber manifestaciones a nivel hepático, que es otra de las características de niños que presentan ictericia temprana, y a nivel renal, y pues obviamente si no se trata, estos niños pueden dar un déficit cognitivo. Las glucogenosis, pues son degradación de una gran molécula como es el glicógeno, que tiene diferentes procesos para degradarse y para poder liberar esa glucosa que necesita el cuerpo. Entonces pueden haber glucogenosis que afectan las vías de las enzimas ramificantes o derramificantes, o la más común, que es en la parte final, cuando ya la glucosa 1-fosfato ya va a pasar a glucosa 6-fosfato y posteriormente a glucosa. Cuando hay alteración en esta, vemos las más frecuentes, la glucogenosis tipo 1, en los cuales los niños que tienen manifestación a nivel hepático por la acumulación de este glucógeno a nivel hepático. Segundo, presentan hipoglicemia porque no responden en forma de ayuno, cuando hay ayuno, a liberar rápido esa glucosa. Y pues tienen otras manifestaciones también de acumulación. Por ejemplo, estos niños tienen algo que se escribe como la cara de muñeca porque tienen unas mejillas bastante llenas, bastante, digamos, gorditas. Y, y ahí no todas las glucogenosis tienen espectro a nivel o fenotipo a nivel hepático. Casi todos pueden afectar a nivel de hepático, riñón o a nivel sanguíneo, pero hay unas como la enfermedad de McCarthy, que tiene una alteración en la miofosforilasa, y eso tiene una alteración a nivel de acumulación de glucógeno a nivel muscular. O sea, estos pacientes no tienen ictericia, no tienen problema hepático, sino que son pacientes que debutan es con intolerancia al ejercicio, debilidad muscular, algunas veces, pero se recuperan a veces cuando están en las fases que no hacen ejercicio. Por eso muchas veces no sospechan esas glucogenosis, sino se sospecha de una distrofia muscular. A veces pueden tener un leve aumento de la CPK. Pero entonces, estos pacientes tienen la característica que cuando no están haciendo tanta actividad física, la habilidad muscular tiende a mejorar. Las enfermedades de depósito lisosomal, como las mucopolisacaridosis, las gangliosidosis, en las cuales nos da un fenotipo de acumulación de estos sustratos. Por eso vamos a ver hepatosplenomegalia, cardiomegalia, la hiperplasia gingival, es, digamos, un poco más frecuente observar en las gangliosidosis. Por ejemplo, en la enfermedad Niemann-Pick, estos niños pueden tener algo de algunos rasgos toscos o a veces no los tienen inicialmente, pero a medida que va pasando el tiempo van empezando a acumular principalmente a nivel del sistema nervioso central, algunas veces a nivel muscular, y empiezan una manifestación de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Listo? Pues ya habíamos dicho lo de los glucosaminoglicanos en orina, podemos hacer las pruebas enzimáticas o podemos hacer el diagnóstico molecular. Acá vemos un niño con facies tosca. Hay algo que a veces uno le llama la atención de los niños con facies toscas que parece que tuvieran cara como de niño adulto, como de un adulto, precisamente por esa acumulación. Tienen esas cejas pobladas, las mejillas son también llenas, la cara es amplia, la frente es amplia. Algo que también llama la atención es que en algunos pacientes podemos ver esos pads fetales o esas almohadillas que son en los dedos, que son remanentes fetales. En ellos persisten en el tiempo. Otra enfermedad, como les dije, que nadie la piensa porque todo el mundo, eso solo es endocrinología. No, mire, es un error innato del metabolismo porque si lo vemos desde el punto de vista técnico, hay afección de alguna enzima que lleva a la acumulación de un sustrato. Por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita, la clásica, en la deficiencia de la 21-hidroxilasa se va a aumentar la 17-hidroxiprogesterona. Esta hidroxiprogesterona
pues va a disminuir la producción de los corticoides, pero también va a derivar a otras vías alternas, por ejemplo, el aumento de los andrógenos. Por eso es que vemos en estos pacientes ese disfrutismo y en los niños podemos ver, sobre todo en las niñas, en fenotipo femenino, esa ambigüedad sexual. Estos son como comunes. Acá les traigo para terminar este último caso, que es hay errores innatos del metabolismo que a veces ya uno los detecta es porque hizo un estudio exómico, porque son, por ejemplo, en este caso, que es una deficiencia de la UroC1 que lleva a una deficiencia de una enzima que se llama urocanasa, es algo muy frecuente, solo se han descrito, en este caso, 5 casos a nivel mundial. Acá ya tuvimos un caso en la Clínica Colombia de un paciente con este patología, y ¿qué pensaban? Todo el mundo pensaba que tenía otra cosa. ¿Qué tenía? No, él debutó con discapacidad intelectual y tenía manifestaciones de ataxia. Era un niño con discapacidad de ataxia. Entonces todo el mundo empieza a buscarle, no, busquémosle por ataxias de tipo multifactorial. Entonces empiezan a buscar todo lo de metabolitos, por ejemplo, que acumulación de cobre, se le hizo todo eso, deficiencias vitamínicas, o la parte genética, no, pues entonces debe tener o algo que le dé un retraso mental, una discapacidad intelectual. O un panel para ataxias, porque puede ser una ataxia congénita. No, al hacer el estudio exómico se detectó que tenía una variante patogénica bialélica homocigota a nivel de este gen, y pues ahí ya empezó a hacer la correlación. Solo hay 5 casos en el mundo. Entonces, a veces cuando son cosas tan raras, pues a veces terminamos ya con estudios exómicos detectando esto. Listo, muchas gracias. Eso era como lo que yo tenía que presentar. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Era también muy difícil abarcar todo este grupo enorme de errores innatos en una charla de 1 hora. Entonces lo sé. Muchas gracias por este gran reto. Fue excelente esta charla. Si tienen preguntas, pueden realizarlas en este momento en el chat para presentárselas al doctor. Tranquilo, pregunten, yo no soy bravo, tranquilos. No, muchas gracias por su participación. Bueno. Esperemos que estén disfrutando del simposio. Si tienen, como dice Sebastián, alguna pregunta, el doctor está para responder. Bueno, Dice, aquí hay una pregunta. ¿Existen algunos errores que sean letales en recién nacidos? Y claro, hay muchos errores innatos, por ejemplo, los que debutan en una forma temprana. Por ejemplo, las acidemias, las acidemias como la orina de jarabe de Arce, puede ser alguna que si el paciente tiene un fenotipo severo, una encefalopatía, no se trata, pues lleva a la muerte, que son letales. La acidemia propiónica, la acidemia metilmalónica, todas esas son, pueden tener un debut neonatal. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a debutar con una encefalopatía. Si no sospechamos que es un error innato del metabolismo, pues se enfocan otros por otro lado y el paciente va a seguir en un proceso de deterioro neurológico, llega al coma, después a una falla multiorgánica, porque es que las acidemias no solo van a tener problemas a nivel encefalopático, sino pueden llevar a lo último, a problemas musculares, a nivel de falla, pueden generar una falla cardíaca también, y posteriormente ustedes, como les vi, indirectamente se pueden afectar otros órganos, a nivel hepático y todo se puede llevar a una falla multiorgánica y hacemos un proceso letal. ¿Cuál es el problema? Hay también algo también que podemos ver en los errores innatos, que a veces el niño puede estar con su error innato, ¿sí? O no está en un fenotipo, digamos, de Bauta, no está en cero, pero da la casualidad que también puede llevar a que predisponga a una sepsis. Entonces, tiene el error innato y después hace un proceso de una infección, digamos, nosocomial. Por ejemplo, si el niño está hospitalizado, está. Entonces, ahí también está todo, ese es lo difícil, que a veces también es un error innato, después eso no infecta, entonces ya hay como la duda. ¿Qué pasa? ¿Será una sepsis o será que sí es un error innato? Pero entonces, tenemos siempre que sospechar eso cuando vemos un paciente bastante comprometido, sobre todo a nivel neonatal. hay otra pregunta que dice, ¿el uso de secuencia de nueva generación para casos raros como el último presentado es recomendado? Y claro, entonces, les digo, lo que pasa es que gracias a la secuencia de última generación, sobre todo con los estudios de panel o exómicos, ya nos ha dado para encontrar algunos casos que son poco frecuentes. No solo como en este caso, sino
por ejemplo, lo que les digo, en dudas, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen un déficit cognitivo, hay pacientes que tienen solo déficit cognitivo y uno les hace el estudio, como por ejemplo este paciente déficit cognitivo de ataxia. Entonces, todo el mundo pensaba que era otra cosa, incluso desde genética, ya estamos pensando en una ataxia de origen temprano, pero Dios mío, ¿será una ataxia telangiectasia? ¿Será que es que, pero no tiene todos los criterios? Se hace el estudio exómico y preciso se encuentran. Lo que pasa es que hay muchos errores innatos del metabolismo que tienen una frecuencia bastante baja y ya he visto, por ejemplo, en la clínica como 3 casos, que en este otro que era un paciente, no me acuerdo ahorita la enzima, pero también es un paciente que tenía hiperactividad, el niño tenía un retraso principalmente en el lenguaje y tenía un retraso motor y tenía un poco de componente de disminución de baja visión. Y uno dice, pero bueno, eso puede ser todo o puede ser nada. Y preciso, cuando se le hace el estudio exómico, es un caso que solo se han descrito, hay 3 reportes en la literatura. Entonces, en esos casos que pueden simular otras condiciones y a veces uno ya le explora, ay, no, bueno, es déficit cognitivo, tiene un estudio de cariotipo, tiene microarreglos, por ejemplo, tiene un estudio para X frágil, todo negativo, tiene estudios metabólicos, aminoácidos, y no sale nada porque algunos de estos errores innatos no son directamente de vías catabólicas, aminoácidos, o pueden aumentar, o aumentan aminoácidos que son intermediarios que no lo medimos frecuentemente en ese estudio cuantitativo de aminoácidos. Ya uno dice, pues hagamos un estudio de última generación. Aunque, acuérdense que no todo está escrito. Como les mencionaba, por ejemplo, en el principio, el defecto transportador de citrulina es un error innato que se está sospechando, pero todavía no tiene gente escrito. Entonces, a veces, en algunos casos de esos es porque hay algún metabolito indirecto también que puede darnos eso, una orientación. Yo creo que vamos con la última pregunta. ¿Cuántos de estos diagnósticos se podrán realizar a partir de la nueva ley de tamizaje neonatal? Pues es que acá en Colombia no todos no todas las, creo que son como 20, bueno, ahorita se me olvidó, pero son como 21 patologías las que están incluidas. Eso se va a ir ampliando porque ya a nivel internacional ya hay más de 50 errores innatos que se pueden estar haciendo tamizaje metabólico, pero con las que son de acá frecuentes, como como las que son parasiemia propiónica, la fenilcetonuria, la tiridosinamida también se podría detectar por ese lado. Sí se podría hacer un alto abordaje. Las deficiencias, por ejemplo, de defectos de beta-oxidación también se pueden medir por esta espectrofotometría de masas. Entonces, lo importante de estos tamizajes es que se haga un diagnóstico precoz. Y sí se ha visto un impacto, sí se ha visto un impacto en algunos casos. Por ejemplo, en la fenilcetonuria, sí, yo tuve ya un caso que se detectó por ahí y ya un niño ya tiene su tratamiento dietario y pues lo que quiere uno es que evite sus secuelas, pero no todos los errores innatos, ¿no? Solo los que hasta ahora están incluidos. Y con la ley de tamización, obviamente, si ya tenemos una ley que nos soporte y ya haga esto de un uso mucho más estricto, pues yo creo que va a aumentar el espectro de detección temprana de estos errores innatos del metabolismo. Listo, por aras del tiempo, yo creo que podemos dejar ahí las preguntas, dado que ya estamos apenas en el cronograma. Dale, Jim. Bueno, ya sabemos, como dijo el doctor, en Colombia hay ley de tamizaje, se está implementando. Se van a empezar a tamizar 7 patologías. Entonces, en eso se está logrando que se implemente aquí en Colombia el tamizaje neonatal. Bueno, ¿Listo? entonces ahora Bueno, seguimos con... dale. Listo, bueno, no, yo creo que ya por mi parte, entonces creo que finalizo la charla. Muchas gracias a ustedes por la Muchas gracias. invitación y pues Listo. Bueno, entonces nuestro siguiente participante, Diego Fernando Gil, él es el director ejecutivo de FECODER, es el presidente de la asociación Tejido Azul. Gracias por tu participación, Diego. Puedes iniciar tu charla.